Mi historia paranormal. Día del pacto. Palabras más, palabras menos, esto fue lo que pasó o recuerdo que pasó. Ya teniendo el día y la hora definida, llamé a Miguel para confirmar y hacer un pequeño inventario de los materiales. Él me dijo que todo estaba en orden salvo un nuevo requerimiento. Necesitaba buscar una tumba y conseguir una cosa en particular, no les puedo decir exactamente qué era. Como estaba decidido, me di a la tarea de ir a uno de los 2 cementerios locales y buscar una tumba. Me llamó particularmente la de un difunto nacido el mismo día que yo, pero en 1915, en ese momento sentí la voz de un anciano en mi odio que me susurró: tómalo, lárgate y no mires atrás. Obviamente lo hice. Guardé eso en una bolsa plástica y cuando salí del cementerio, lo escondí en el maletero del carro y le eché encima un par de conos. Aún desconozco por qué hice eso, pues, hasta en la guantera era seguro. El punto fue que, me puse en marcha donde Miguel. Él me recibió de la mejor manera, hablamos toda la noche del viernes y me regaló un libro muy antiguo con una historia muy particular, la cual les contaré después si lo quieren. Hablamos nuevamente de las implicaciones de un pacto, de personajes históricos que hicieron un pacto y que, la iglesia simplemente los declaró santos para ocultar sus historias extrañas. Me preguntó nuevamente si estaba seguro de lo que iba a hacer. Naturalmente le dije sí y le di la mano antes de irme. Sin embargo, su semblante cambió abruptamente y se marcaba mucho miedo en su mirada, algo que sin duda alguna me extrañó, pues ya él había hecho algo similar y nunca lo había visto así. Traté de restarle importancia a la reacción de Miguel y me dispuse a regresar. En un momento decidí bajarle a música. Inmediatamente hice eso, escuché un fino silbido que erizó mi piel, podía sentir como un frío horrible recorría todo mi cuerpo y mi única reacción fue acelerar. Mientras transitaba por un sendero solitario, fui testigo de cosas muy extrañas, pues los pobladores de aquel lugar se disponían a cazar un tigrillo que, según ellos, estaba matando sus animales, algo totalmente fuera de contexto, pues, en esa zona no hay tigrillos. Durante todo el camino presencié cosas extrañas, tales como aves volando en diferentes direcciones y en horas que ellas no acostumbran, y varios accidentes en las calles. El ambiente estaba muy tenso. Una señora gritó: en este pueblo está metido el diablo. Sin embargo, pensé que todo se debía a que era viernes y a esos pueblerinos les encanta embriagarse y perder el control. El sábado transcurrió sin novedad alguna. En la mañana del domingo fui a misa a pedirle perdón a Dios, a comulgar y a confesarme con el yo pecador. Siendo las 4:30 de la mañana, decidí alistarme para ir a realizar el pacto. Antes de salir recibí una llamada de Miguel diciéndome que no había conseguido el carnero, él tenía que robar uno y eso nos podía llevar tiempo. Yo simplemente me limité a pensar hipócritamente, que sea la voluntad de Dios. Sin embargo, tomé mi ruta normal, me despedí de mi mamá y le dije que regresaba tarde. Sentí el viaje muy largo. En todo el camino intenté calmarme y llamé a otro amigo, un satanista consumado, su nombre Jaime, alias Junior, a quien le mandé varias veces mi ubicación y un usuario y contraseña en una página donde podía ver las ubicaciones por hora según mi celular en caso que algo saliera mal, pues él me advirtió que no debía confiarme de quiénes serían mis compañeros esa noche. Ya en Baranoa, fuimos a lo que fue en su tiempo un asentamiento indígena, Barahuaca creo que así lo llaman. El lugar está prácticamente en medio de la nada, todo estaba oscuro y no veíamos muy lejos de nosotros. Por todo el camino Miguel y los otros acompañantes me decían que era normal escuchar voces. Yo les respondí: no es necesario que me lo digan, desde hace un tiempo escucho risas. Pasamos por una pequeña hondonada que en invierno se llena de agua y sirve para llamar por invocación o evocación a Leviatán. Una vez llegamos al punto dibujamos con cal los círculos cabalísticos y amarramos el pobre cordero a una estaca. Aún puedo recordar la voz de Miguel diciéndome: pase lo que pase, veas lo que veas y oigas lo que oigas, por nada del mundo salgas del círculo hasta que el pacto esté cerrado. Comenzó el ritual y allí estamos nosotros tratando de no demostrar el miedo para que eso no se saliera de control. Avanzada la noche se escucharon muchos ruidos extraños, personas corriendo, animales exaltados, perros, caballos y gallinas principalmente. Miguel, quien dirigía todo, nos ordenó contener la respiración, pues el ambiente se impregnó de un olor nauseabundo al comienzo, hasta el punto que nos colocamos una argolla de plata en la nariz, lo cual neutralizó aquel asqueroso olor. No pasó mucho tiempo cuando se iluminó un poco y veíamos como un par de figuras cuadrúpedas se dirigían a nosotros. No se podían distinguir mucho salvo sus ojos, algo grandes por cierto.
Nuevamente Miguel nos recordó que no debíamos salir del círculo de protección, otra vez la oscuridad reinó y sentíamos como ese par de bestias caminaban alrededor del círculo, fueron los momentos más largos de mi vida, inmediatamente cada animal dio una vuelta completa al círculo, apareció de la nada una figura humana, mis compañeros literalmente se durmieron y pese a que el círculo era muy grande, podía sentir la voz de aquel ente como si me hablara al oído, su voz me parecía familiar y sin preguntarle nada él me respondió lo siguiente. Puedo perfectamente tomar otra forma y tono de voz, sin embargo mi idea es que te sientas cómodo. Me sorprendió su amabilidad. Un par de veces intenté verlo directamente pero me fue imposible, hasta el punto en el que terminé arrodillado. Cabe destacar que no podía moverme de ninguna forma, no sé si producto del miedo o de otra cosa. El sujeto siguió su intervención, se presentó y me dijo que solo por el hecho de llamarlo me iba a dar un tesoro, sin embargo eso no era lo relevante para mí y decidí a contarle la razón por la cual lo necesitaba. Él me contestó que ese no era su campo, pues, Lucifer es quien sabe de medicina y era el quien podía darme la planta que pondría fin al padecimiento de mi hijo. Pensé por un momento que todo había ido a la mierda, pues ya estaba condenado por el solo hecho de llamar a SVR-GAT, si invocas o evocas a un demonio renuncia a Dios hasta donde sé, pero él solo emitió una carcajada y se fue, no entendí lo que pasó, de un momento a otro caí a la arena y pude reponerme más tarde, asumo que me dormí o desmayé, el punto es que cuando desperté ahí estaban todas las cosas menos el cabrito, solo había una piel similar a la de él sin carne o rastro alguno de sangre, dentro de eso el cuchillo negro y un pequeño frasco que aceite. No sé exactamente lo que pasó, sin embargo todos nos devolvemos en un silencio horrible que terminó cuando le dije a Miguel y a las otras personas, me voy a casa. En ese preciso momento Miguel me preguntó qué había pasado y yo le dije, no sé, solo encontré esto. Miguel me recomendó que guardara el cuchillo, la piel y el aceite en una tela morada y los enterrara en algún lugar sin perderlo. Pasó el tiempo y le practicaron unos exámenes a mi hijo y todo estaba bien, como si nunca hubiese sufrido de algo. Tengo un informe de una neuropediatra y de la EPS. En cuanto a mí, soñé con aquel sujeto y me decía que el aceite era la sabiduría del muerto que había seleccionado en el cementerio. Lo verdaderamente extraño es que, no sé si estoy condenado a una eternidad en el infierno o no, pues, no recuerdo haber consumado el pacto.